Bueno, cualquier cosita me pueden interrumpir, ¿ah? Igual que como lo hacíamos antes por si acaso. Si tienen alguna duda, simplemente activan el micrófono y me preguntan, porque ahora no estoy viendo nada, solo la presentación. Así que ahí solamente me dicen. Ya. Hoy día lo que vamos a ver es homogeneización cultural versus identidades locales. Ya, así está planteado el tema. Recordemos que nosotros estamos trabajando lo que es globalización. Esa es como la gran unidad que estamos empezando a abordar, que ya hemos visto varios temas. Específicamente ya definimos lo que es globalización, vimos también lo que era globalización económica, ¿cierto? Hablamos de la internacionalización de los capitales y la producción. Esos tres grandes temas hemos abordado en clase. Incluso cuando termine la diapositiva, si es que hay alguna duda sobre alguno de estos temas que están acá, igualmente me pueden preguntar y no hay ningún problema. Yo le puedo aclarar algún concepto o algo que no haya quedado claro de lo que hemos estado viendo por si acaso. Simplemente me lo hacen saber para que yo los pueda ayudar. Conceptos. ¿Qué conceptos vamos a hablar, cierto, hoy día en esta presentación? Vamos a hablar de homogeneización cultural, vamos a hablar de identidad local, vamos a hablar de símbolos culturales, ¿cierto? Y vamos a hablar de tecnología de la información y la comunicación. Coloqué aquí estos conceptos porque no necesariamente se pueden entender cuando yo los vaya mencionando en algunas oraciones que yo le coloqué, ¿eh? Cuando hablamos de homogeneización cultural, estamos hablando finalmente cómo hoy día, producto de la globalización, ¿cierto? A nivel mundial se están compartiendo hábitos culturales, ¿ya? Principalmente eso, que hoy día se está compartiendo una cultura, una forma de vida. Eso es lo que se entiende hoy día por homogeneización cultural. Tanto cómo se vive acá en Punta Arenas, de esa misma forma se puede vivir, ¿cierto?, en Arica, de esa misma forma se vive en Estados Unidos, de esa misma forma se vive en Italia, por dar ejemplos. De hecho, la pandemia es un claro ejemplo de eso. Las clases, ¿cierto?, y las modalidades que se están implementando no son solamente una realidad de acá, ¿cierto?, sino que nacional o local, sino que una realidad finalmente a nivel mundo. Cuando hablamos de identidad local, estamos hablando entonces cómo cierto grupo de personas comparte, ¿cierto?, un modo de vida finalmente, ya, pero ya abarcando su propio territorio, abarcando a su gente, sus tradiciones, sus costumbres. Hace alusión a un concepto un poquitito más cerrado, algo que me es propio, algo mío, ¿cierto? Es como hoy día, no sé, saliendo un poquitito del contenido, si yo quisiera plantear como mi identidad como persona, yo hoy día, no sé, pues podría decir soy respetuoso, o también podría decir me gusta jugar videojuegos, pues es algo propio de mi persona, ¿cierto? Y que también lo pueden tener otras personas. Porque acá hablamos de identidades locales, grupo de personas que comparten algo como propio. Y cuando hablamos de símbolos culturales, estamos hablando de personas o cosas que representan otra cosa, ¿ya? Esa es como una definición muy breve de eso. Por ejemplo, si es que nosotros hablamos del símbolo que simboliza una paloma, ¿cierto? Una paloma simboliza la paz. Ya es un símbolo cultural compartido a nivel mundial, finalmente. O sea, todos entendemos a la paloma de esa forma. Y cuando hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación, yo creo que este concepto ya ustedes lo manejan. Estamos hablando finalmente de todas aquellas tecnologías que permiten informar y comunicar. Por ejemplo, estamos hablando de internet, de un celular, de un computador, de cualquier medio tecnológico finalmente, ¿cierto? Que es característico de este mundo globalizado y que es finalmente lo que permite que hoy día exista una conexión entre diversas partes del globo. Ya. Todos estos conceptos, si es que no queda claro, igual al final de la presentación vuelvo a repetir. Si quieren que vuelva a repetir alguna definición o le dé algún ejemplo, simplemente me lo hacen saber
y yo ahí los voy a ayudar, ¿ya? Entonces el tema de hoy día, vuelvo a repetir, es homogeneización cultural, ¿ya? Y cada uno de estos conceptos van a estar ahí presentados de una u otra forma, por eso era como bien necesario aclararlo. Yo les coloco en esta diapositiva, le coloqué como varias frases. La idea es que vayamos analizando cada una de estas frases para entender finalmente cómo hoy día por qué hoy día se habla de homogeneización cultural, ¿ya? Por ejemplo, acá dice: la industria mediática y la difusión de información a través de las tecnologías de la información y la comunicación incentivan el consumo de símbolos culturales y un estilo de vida occidental, ¿ya? Acá yo coloqué esta fotografía entonces porque estas fotografías ayudan finalmente a expresar un poquitito lo que a ejemplificar más bien lo que se logra, ¿cierto? Lo que trata de decir la frase que está arriba, o sea, cómo hoy día la industria mediática y cómo hoy día la información que está circulando ayuda finalmente a incentivar símbolos culturales, ¿ya? Por ejemplo, acá, no sé si es de una serie o una película, esta imagen que aparece acá, yo la vi, me pareció muy conocida, creo que la vi en algún momento. Pero claramente ahí, por ejemplo, aparece dentro de la misma película o de la misma serie, aparece la imagen de Coca-Cola. Y finalmente el hecho de que aparezca esa imagen en algo que supuestamente tiene solo objetivo de entretención, ya muestra cómo esta industria hoy día, incluso de la entretención, está entregando también toda una cultura del consumo, ¿ya? Que finalmente en este caso está reflejado ahí con esa simple imagen que, aunque no se vea Coca-Cola, inmediatamente el cerebro humano, en base a colores, lata, forma, etcétera, lo direcciona al tiro a decir: oye, Coca-Cola. Y es finalmente un mensaje que se va entregando como por debajo de la alfombra mediante este tipo de industria. Otra cosa es que cuando uno generalmente ve en series, no sé si le ha pasado a ustedes, generalmente, por ejemplo, series norteamericanas, uno ve este tipo de imágenes. Es como la casa perfecta, la casa de los sueños. Y uno mira esa imagen, inmediatamente esa imagen también transmite una idea, ¿ya? Y esa idea que transmite justamente es la idea de progreso que de una u otra forma empieza a asimilar la mayoría de la población a nivel mundial. O sea, a partir de este tipo de películas, series, ¿cierto?, donde aparecen este tipo de imágenes, ya las personas finalmente es a lo que se proyectan. Hoy día las personas, producto de esto, es que quieren, ¿cierto? Sus principales metas son una casa, son un auto, ¿cierto? Y su principal meta es muy difícil que sea, aunque también puede ser, pero yo creo que es la minoría, simplemente agarrar la mochila, trabajar en lo que sea en el día a día y dedicarse a conocer el mundo. Por ejemplo, principalmente esta industria fomenta el consumo, porque ese tipo de casas, por ejemplo, se obtiene mediante un crédito hipotecario. O sea, empecemos por eso. Entonces ahí uno logra entender un poquitito esta frase cuando dice: la industria mediática incentiva el consumo de símbolos culturales y un estilo de vida occidental. Finalmente, hoy día todos queremos tener ese tipo de casa que puede existir en Canadá o en algunos barrios de Estados Unidos, en algunos otros países más bien desarrollados, ¿cierto? Lo mismo con la imagen que aparece acá, donde aparece la famosa manzanita, ¿cierto? Que es un iPhone, ¿ya? Yo le definí a ustedes como los símbolos culturales como una persona o cosa que representa otra cosa o que busca entregar finalmente un mensaje, ¿cierto? Para que esto no sea tan monólogo, por ejemplo, esto, ¿qué trata de simbolizar culturalmente, creen ustedes? A ver si pueden encender su micrófono. Profe, no le entendí bien. Que esta imagen de acá, así como yo le dije lo que podría simbolizar esta imagen de acá, ¿qué puede simbolizar? El iPhone normalmente se ocupa para las personas como más de plata, por decirlo así, como ¿Ya? superioridad.
Ya, o sea que por ejemplo en términos culturales puede simbolizar superioridad, ¿cierto? Puede simbolizar dinero, puede simbolizar incluso un trabajo de oficina, si yo sigo tu idea. Es como el que usa un iPhone está inmediatamente mostrando su calidad de vida, ¿cierto? O sea, finalmente eso sí o sí simboliza calidad de vida. Y las personas los tienden a creer, ese es el tema. Porque finalmente el celular, el objetivo principal que tiene es la comunicación. Pero ahora ya, si yo gasto en un celular 1.400.000, yo también quiero mostrar otra cosa a partir de ese celular. No solamente porque el celular sea lindo, creo yo. ¿O me equivoco? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no pasa porque el celular es bonito o es de buena calidad. De hecho, si hablamos como en general, iPhone no es un teléfono, para mí personalmente, algo bueno, a comparación de otras marcas, pero marca mucho el tema de que sea iPhone, de que tenga un valor elevado, que te da cierto estatus, por decirlo así. Claro. Entonces, como tú dices, justamente entonces nosotros podemos finalmente a partir de estas 3 imágenes, yo estoy seguro que podríamos buscar muchas imágenes más, cómo la industria hoy día finalmente va promoviendo esos símbolos culturales. ¿Ya? Acá en la primera imagen lo que promueve es el consumo, ¿ya? Y eso obviamente le va a dejar grande riqueza a la empresa, ¿cierto? Que finalmente aparecen, por ejemplo, en una película y que pueden aparecer 5 segundos, pero esos 5 segundos mentalmente son súper importantes. Ya como estas imágenes de acá ayudan finalmente también a pensar en que todos deberíamos tener como idea y como objetivo de vida acceder a este tipo de cosas, a este tipo de casa, a este tipo de celular, casi como sinónimo de felicidad también, ¿ya? Y de estatus, como tú muy bien los planteas. Entonces, esto también es parte de la homogeneización cultural, para que no perdamos el hilo, ¿ya? Finalmente, la homogeneización cultural es como hoy día la industria mediática entrega mediante este tipo de imágenes mensaje, entrega símbolos culturales, ¿ya? Que promueven, ¿cierto?, un estilo de vida, como muy bien está planteado acá, y que todos queramos acceder a ese estilo de vida, ¿ya? Hubo un momento hace un año atrás donde si uno iba a un pub, la mayoría de las personas estaban casi con un iPhone, ¿cierto?, sobre la mesa. Y eso obviamente es porque lo promueven ya la industria finalmente, que juegan un rol importante en la globalización. Acá tengo otra frase. Dice, el mayor acceso a distintas opciones de entretención e información no necesariamente implica que en los medios se expresen voces y opiniones distintas, ¿ya? ¿Qué puede querer decir esto de acá? A ver, díganme ustedes. Los espero. Activen su micrófono nomás. El mayor acceso a distintas opciones de entretención e información no necesariamente implica que en los medios se expresen voces y opiniones distintas. Yo creo, no sé si estoy en lo correcto, pero independiente de que hayan varias, como ahí sale en Netflix, en el ejemplo y todo el tema, muestra como visiones variadas, algo así, ¿Claro? distintas visiones o puntos de vista de algún tema, como un tema mostrado por diferentes ojos, por decirlo así. Y aunque este tema aunque hay varios ciertos, por ejemplo, canales televisivos que uno podría decir, oye, esto es genial porque yo tengo opciones finalmente a recibir información diferente, ¿ya? Y desde ese punto de vista, por ejemplo, los matinales, ¿ya? Es como, por ejemplo, por ese lado, porque hay, por ejemplo, hay matinales que son más enfocados o hacia cierto lado, mostrando la misma noticia. ¿Es eso? ¿No, profe? Ya, entiendo lo que me estás preguntando. Va por ahí, ¿ah?
Ahora, claramente, por ejemplo, de repente hay ciertos matinales que tienen como su línea temática o que tienen como su línea, cierto, de editorial como bien, bien clara. Y algunos pueden tratar de presentar una idea, un matinal muy contraria a otro matinal, ¿cierto? Eso es lo que me estás planteando tú. Pero ahora, Sí, aunque uno puede ver esas diferenciaciones, hay incluso una característica más general que esa. Eso es lo que está tratando de plantear hoy esta frase de acá. Y la característica general, ¿ya? Aunque uno puede hacer esas pequeñas diferenciaciones también, es que finalmente cada una de estas distintas opciones de canales de TV que existen, por ejemplo, te promueven prácticamente las mismas ideas en términos generales. Si es que nosotros volvemos a la imagen de atrás, a ver, no me funciona, ahí está. En cualquier canal que yo vea o película que yo vea, yo puedo encontrarme como imágenes donde van a estar promocionando de repente de forma un poquitito indirecta algún producto, imágenes donde van a promocionar un estilo de vida, ¿cierto? O imágenes donde van a promocionar también un estatus económico, ¿cierto? Y una calidad de vida en general. Lo que trata de explicar esta frase es que todos estos medios de comunicación finalmente, sin que uno se dé cuenta, está promoviendo eso. ¿Ya? Eso es muy importante porque es una característica de la globalización. Es más, si yo coloqué acá Netflix, fue porque cuando yo leí esta frase se me vino algo a la mente. Pero primero le quiero preguntar a ustedes la siguiente pregunta. Generalmente cuando empezó la pandemia, ¿cuál fue el mensaje general a nivel mundial? Porque fue un mensaje compartido. ¿Cuál fue ese mensaje a nivel mundial cuando la pandemia empezó a tomar fuerza? de quedarse en casa. De quedarse en casa, de cuidarse, ¿cierto? De usar mascarilla. Ese era como el mensaje que buscó transmitir. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero por ejemplo en Netflix yo me empecé a dar cuenta que de repente empezaron a aparecer muchas series y películas que eran referentes a pandemias. Y muchas de esas series o películas finalmente, cuando entregan de una u otra forma la misma información, la de protegerse, la de cuidarse, ¿ya? Quizás son series o películas donde aparece un zombie producto de una pandemia y un virus, ¿cierto?, que le llegó a millones de personas, pero lo que hacen esas personas es cuidarse de estos zombies, por ejemplo. Entonces, a lo que yo voy con esto es que los medios de comunicación, en este caso, o estas distintas opciones que uno logra ver, tienen mensajes en común, que son mensajes sociales que está llegando a la mayoría de la población finalmente, porque busca transmitir justamente un estilo de vida, busca transmitir un mensaje que de repente uno no se da cuenta, pero que está allí, ¿ya? Eso es como súper importante también. Y esto también es otra característica de la homogeneización cultural. Otra frase que les coloqué acá para que entendamos bien el tema de homogeneización cultural. Esta homogeneización cultural es más evidente en el comportamiento que asumen jóvenes de los puntos más diversos del planeta, ¿ya? Y acá yo coloqué esta imagen. No sé si alguien conoce este juego o a la persona que está aquí por lo menos si ha escuchado este nombre. Tony Hawk's. No sé si lo dije bien, pero lo googleé antes y coloqué escuchar en Google a ver si estaba bien. Bueno, por ejemplo, yo estaba pensando acá mismo en Punta Arenas, ¿ya? Acá en Punta Arenas uno generalmente ve a muchos jóvenes que anda en su patineta, muchos jóvenes que anda hoy día en su bicicleta, ¿cierto? Y esto, finalmente, si es que nosotros queremos hilar un poquitito más fino, no es un juego, una entretención natural de la región de Magallanes, ¿cierto? No es característica de esta región. Si existe hoy día esto, es finalmente por lo que hablamos en las dos diapositivas anteriores, porque hay finalmente una serie de mensajes que se van entregando y donde la cultura finalmente occidental se va transmitiendo al resto del mundo sin distinción alguna. Yo, por ejemplo, cuando vivía en el campo, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurría?
en el campo yo solamente jugaba la pelota y jugaba, qué sé yo, no sé, con algún monito en la tierra o con auto en la tierra o iba al río a tirar piedra, eso era lo que hacía, pero también jugaba Play 2, por ejemplo. Y cuando jugaba Play 2 jugaba justamente y llegué a jugar este juego de la patineta. Y cuando uno juega o empiezan las generaciones a meterse un poquitito en este mundo, aquí también se transmite finalmente esta cultura y este modo de vida. Hoy día podemos finalmente decir que ya es algo que está totalmente arraigado en términos culturales en los jóvenes, pero que empiezan en cosas tan simples como por ejemplo un videojuego, ¿ya? O viendo videos antes cuando no existía en YouTube en un canal televisivo. Entonces los jóvenes también son muchos de los que absorben también este comportamiento a nivel mundial, pues de forma incluso un poquitito más rápida que los demás. Acá le coloqué otra oración. A este movimiento de migración se contrapone otro de reforzamiento de las identidades locales. Entonces, el título, ¿cierto?, es homogeneización versus identidades locales. Con esta diapositiva de acá, la idea de estas diapositivas y de esas pequeñas frases es ver cómo hoy día nosotros estamos compartiendo una forma de vida, estamos compartiendo hábitos culturales, ¿cierto? Pero también se plantea que esta globalización provoca el reforzamiento de identidades locales. No solamente estamos viviendo todo de la misma manera, sino que también la globalización provocó otro movimiento, que podríamos decir que es la diferenciación, ¿ya? Que sería finalmente fortalecer mi identidad. Son como esos grupos que no quieren pertenecer a este movimiento cultural, ¿cierto?, generalizado, donde todos están compartiendo un modo de vida, sino que se quieren diferenciar más bien de esto, ¿ya? Entonces, acá encontré, por ejemplo, en este lado, iba a apretar la imagen y nada que ver. En este lado izquierdo encontré esta imagen en Google cuando estuve buscando y decía aquí en el mostrador: lanzan barrios migrantes, el filme que retrata la vida de músicos haitianos y bailarines peruanos en Santiago, ¿ya? ¿Por qué coloqué esa imagen de acá? Porque también está ocurriendo, por ejemplo, nosotros sabemos que con la globalización también ocurre que a los países, al estar más conectados, o las regiones al estar más conectados entre sí, esto provoca la migración, y la migración es más fácil desde un punto a otro punto. Tanto así que hoy día, por ejemplo, en Chile cada vez también va llegando más inmigrantes, y muchas veces esos inmigrantes también empiezan a formar barrios, pero empiezan a formar una serie de barrios, o como dice la literatura, de guetos también, por el hecho de que finalmente se quieren diferenciar del resto, pero también se quieren diferenciar incluso por temas del racismo, ¿cierto?, que cada vez después empieza a ser un poquitito más fuerte. Pero esos barrios son, por ejemplo, el mayor ejemplo de fortalecer mi identidad, ¿ya? De que yo tengo mi cultura y mi forma de vida, y mi forma de vida es diferente finalmente a los demás, ¿ya? Es tanto así que se habla de subcultura o de tribus urbanas, por donde encontré esta imagen que está muy estaba muy buena, donde se puede hablar del hippie, del metrosexual, del emo, del hip hop, ¿cierto?, del gótico, del rockero, ¿ya?, del skater, finalmente, y cómo estos serían justamente movimientos que van en contra de lo que sería esta homogenización cultural. Vamos a ver en la otra diapositiva, y acá les voy a ir pidiendo con cuál posición se consideran ustedes, porque acá entonces con esta diapositiva nosotros nos estamos dando cuenta de lo siguiente: para la literatura, cuando se habla del tema de globalización, y las personas que escriben sobre globalización plantean que la globalización en términos culturales afectan de dos formas entonces. Homogenización cultural, ¿cierto?, que finalmente todos empiecen a compartir un modo de vida, y que también afecte en el sentido del reforzamiento de las identidades locales, o incluso del debilitamiento, plantean algunos. Pero tenemos entonces, en un contexto de globalización, homogenización e identidades locales, ¿ya?
En base a esto que acabo de plantear, hay algunas posturas frente a la globalización. Podemos decir que hay 3 posturas, que yo traté de resumirla en estas pequeñas frases. Bien atentos para que ustedes me digan, porque esto es más bien ya a modo personal, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que realmente está pasando en términos culturales? Me van a decir a cuál postura ustedes podrían estar adheridos y por qué. La primera postura dice que estamos frente a un mundo cada vez más uniforme, con la presencia de empresas multinacionales. O sea, que todos los teóricos, todas las personas que plantean esto, lo único que dicen es que en este mundo hoy día todos estamos viviendo de la misma forma. Así de sencillo, no hay otra opción. Y que si todos estamos viviendo de la misma forma, es producto de las empresas multinacionales. Todos estamos consumiendo Coca-Cola, todos vamos a McDonald's, todos vemos, no sé, una película en HBO o en Netflix, todos andamos con un polerón Nike, todos andamos con un par de zapatos Caterpillar, ¿cierto? Todos andamos con un jockey Adidas, etc. ¿Ya? Estamos compartiendo una forma de vida. Todos estamos escuchando la misma música. ¿Ya? Spotify, por ejemplo, podría ser un ejemplo claro hoy día de eso. Y no solo Spotify, pero finalmente se comparte un modo de vida. Y este modo de vida es uniforme en este mundo global. Esa es la primera postura. ¿Ya? La segunda postura es que hay teóricos y personas que plantean lo siguiente: la globalización y la reivindicación de una identidad local son fenómenos estrechamente relacionados y no representan contradicción. ¿Qué significa esta postura? Significa que este mundo globalizado, donde se está compartiendo, ¿cierto?, una forma de vida, no se contrapone para nada con el sentimiento de identidad o con la identidad local. O sea, podemos decir que las personas que viven en Magallanes comparten un modo de vida que es magallánico, ¿cierto? Como por ejemplo en invierno ocupar cierto tipo de ropa, o cuando hace frío comer cierto tipo de comidita, ¿cierto? O de repente hacer su asado al palo, ¿cierto? Modos de vida magallánico, o escuchar cierto tipo de música folclórica, ¿ya? Y estas personas de la segunda postura plantean entonces que la globalización no se contrapone a eso. O sea que este mundo que vuelve a todo uniforme no destruye la identidad de las personas. Eso es lo que dice. ¿Ya? Y por otro lado tenemos la tercera postura. Y la tercera postura rechaza de plano la idea de homogeneización cultural, pues la globalización ha producido precisamente, ahí lo escribí junto, me equivoqué, precisamente lo contrario. O sea, dice que no hay homogeneización cultural. No estamos viviendo todos de la misma forma. Eso es absolutamente no, porque produce lo contrario. Y lo contrario, por ejemplo, podría ser lo que yo presenté acá. O sea, esto para lo de esa postura, esto no es homogeneización cultural. ¿Ya? Porque justamente produce que todos vivamos de diferentes formas. Ya, y que aparezcan subculturas, por ejemplo. Ya. ¿Cuál postura creen se podrían adherir cada uno de ustedes? Díganme, enciéndanme ahí su micrófono. O planteenme otra que no necesariamente está acá, como para poder ir cerrando. En mi caso yo me voy por la número 2. Ya, ¿por qué? Por el mismo ejemplo que usted dio en el caso de Magallanes. Magallanes es nosotros los magallánicos somos súper regionalistas. Independiente de que nos gusta mucho nuestra cultura, nuestra forma de vivir, también estamos abiertos a conocer y a vivir otras cosas. Por ejemplo, cuando uno va de vacaciones, por ejemplo, al norte, donde es distinto, incluso hasta el uso de la ropa, todo es distinto, uno se acomoda y disfruta de eso también. Pero eso no nos hace perder nuestra identidad, para nada. Ya, perfecto. A mí me parece súper bien. Ya, súper válido. ¿Y quién más estaba conectado ahí? No estáis viendo en este momento. A ver.
Ah, no, se fue Fernando. Ya. Ya, Dariela. Y si yo te colocara entonces otra postura que no necesariamente está planteada acá, ¿tú crees que la globalización produce un debilitamiento de la cultura local? ¿Un debilitamiento de la identidad? ¿Tú crees que no entonces, producto de lo que me planteaste? Yo creo que no, o sea, yo creo que siempre es bueno como de nutrirse de otras cosas. Creo que uno no debería ser el centro del mundo tampoco. Creo que es bueno ir nutriéndose de distintas culturas, de distintos idiomas, formas de vivir. Creo que siempre es bueno estar como en todas, por decirlo así. No sé cómo explicarlo. ¿Sí? Pero ¿No? creo que centralizarnos mucho en algo también es mal porque uno se encierra y no abre su mente a otras cosas. Ya, me parece perfecto. Entonces, en base a lo que hemos visto, ¿se entiende la idea de cómo la globalización podría estar afectando a la cultura? Eh, claro, yo creo que de alguna forma sí afecta. Creo que eh, como un ejemplo que dio usted, de que de repente es como cuando hablaba del caso de los chicos de acá de Magallanes, de Punta Arenas, que andaban en skate, siendo que el clima no es como para esto, pero también uno lo hace porque lo ve de afuera. Entonces también hay un tema de que uno quiere hacer como lo mismo que el otro. Y de ahí Claro. de a poquito se va perdiendo como un poco de cultura o algo que es de nosotros mismos. Claro, yo creo que ocurre un poquitito, aquí yo creo que igual se puede lograr un poquitito una línea intermedia, o sea, la globalización sí o produce homogeneización, ¿cierto? Una vida, una forma de vida un poquitito más uniforme, no necesariamente tiene que afectar la cultura, ¿ya? Incluso como tú bien planteas acá, los que son de acá de Magallanes siguen teniendo su cultura, la siguen viviendo con bastante fuerza. Por ejemplo, yo estuve trabajando en San Pedro de Atacama y ahí por normativa también local, por ejemplo, las construcciones siguen siendo como han sido desde siempre históricamente, y eso también es mantener finalmente su forma de vida y mantener su cultura y fomentar su identidad, ¿ya? Pero también puede que exista un debilitamiento. Por ejemplo, tú que me planteas el tema de los jóvenes, no sé, yo me imagino que antes los jóvenes jugaban harto a las bochitas, jugaban harto a los tazos, más de alguno, no necesariamente siempre en fiestas patrias jugaba de repente al trompo, o era muy bien común salir a jugar afuera con los compañeros, no sé, al luche, y de Y eran repente chanchos en el campo. y ese tipo de juego era como se han ido perdiendo un poco. Entonces, igual quiero que quede como esa idea, porque tú tienes razón que no necesariamente tiene que destruir en realidad la cultura local, pero también de repente igual la va debilitando un poco, eso igual es una realidad. Y es por esa razón también que en este contexto de globalización hay muchos movimientos también que están en contra de la globalización porque encuentran que provoca la pérdida de identidad local. Y también quiero que quede un poquitito esa idea, ya para que finalmente tengamos la idea más amplia de cómo podría estar afectando hoy día la globalización a la cultura. No sé si quieres comentar algo más o tienes alguna otra duda, para que si no ahí cerremos nomás. No, me quedó todo claro, profe. Ya que estés muy bien entonces, ¿ya?